días, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy le he titulado La cizaña. En este estudio vamos a estar tratando asuntos como la iglesia moderna, el fruto del árbol, falsos apóstoles y profetas, el fruto de la falsedad, el propósito de la iglesia de Cristo y un montón de cosas más, un montón de asuntos que son muy importantes para la iglesia del Señor. Hoy día, el tema principal de casi todas las iglesias es sobre el dinero y la prosperidad material. El mensaje hoy, desde la mayoría de los púlpitos, es el bienestar, el amor propio y la autoestima. Los temas son el negocio, el emprendedor, el empresario, la bolsa de valores, el auto, la casa, el traje, el bote, el avión, la rubia de ojos verdes, el campeón, llegar a la cima de la montaña. Lo puedes lograr todo en la vida. Tú eres especial, tú eres importante, te lo mereces todo. Tú eres la pepa del queso. Estos mensajes tienen un propósito: la exaltación del hombre, el bienestar del hombre y la gloria de Dios, el hombre. Queridos hermanos y mis queridos amigos, la iglesia moderna, en la iglesia moderna se está predicando a ella misma mensajes de superación personal. Sin embargo, nosotros los cristianos predicamos a Cristo y el sacrificio de la cruz. Y lo predicamos no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque sabemos que es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. A mí me agrada, como lo dice la traducción lenguaje actual, como dice este versículo. Pablo les dice: no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, texto por texto del original diría así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, o sea, el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Alabado sea el nombre de Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 3, y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y todo el poder de Dios, mis queridos hermanos, se halla en el Evangelio de Jesucristo. Ahí es donde está todo el poder de Dios. Sabemos que es poder de Dios para la salvación a todos aquellos que creen. Miren, el genuino ministro, el genuino cristiano, el que realmente entiende el Evangelio de Jesucristo, el que realmente entiende el por qué Jesucristo fue crucificado, no predica mensajes filosóficos de motivación moderna, sino la palabra de Dios, para que todos los hombres en todo lugar se arrepientan y vengan al conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Predicamos que no hay bajo el cielo otro nombre en que los hombres puedan ser salvos, sino en el Hijo de Dios, Jesucristo. Predicamos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y predicamos que el sacrificio de Jesús fue lo que pagó por el pecado de toda la raza humana. La Biblia dice en Hebreos que quien rechace este único sacrificio por el pecado, quien es Jesucristo, queda expuesto al juicio eterno de Dios. Entonces, la iglesia moderna, en vez de enseñar y predicar la palabra de Dios y el mensaje más importante de toda la historia, pierden el tiempo en estupideces, diciéndole a la gente estos mensajes filosóficos y de motivación, diciéndole a la gente: qué linda eres importante, eres un ganador, eres un emprendedor, eres el próximo presidente de Hialeah, mañana Dios te saldrá con bendición, mañana ganarás mucho dinero, mañana te convertirás en empresario en la Coca-Cola, eres un campeón, eres lo máximo. Ilusionando a la gente con especulaciones. Estos mensajes están matando a la gente. Esta gente son asesinos y son pagados por el diablo. Yo voy a predicar y yo voy a enseñar. Salga el sol por donde tenga que salir. Entienda de una vez, mi querido hermano, que ese no es el Evangelio. Todos esos mensajes no son el Evangelio. Toda esa filosofía no es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Miren, el Evangelio no es tu testimonio, no es tu prosperidad, dinero, fama o poder. Tampoco el Evangelio se trata sobre tu persona. El Evangelio tiene que ver solo con la persona de Jesucristo
y la obra que Él realizó en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. ¿Qué fue lo que realizó allí? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué logró con su muerte y la resurrección? Estas son preguntas que nadie, gran parte de la iglesia la puede responder porque no conocen. Porque todo lo que oyen es, ¿quién quiere ser rico? ¿Quién quiere ser la Coca-Cola? El Evangelio no son las estupideces que se escuchan desde la mayoría de los púlpitos. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere carro nuevo? ¿Quién quiere mujer nueva? ¿Quién quiere ser famoso? ¿Quién quiere casa nueva? ¿Quién quiere vivir la vida loca? Hermanos y amigos, el Evangelio de Cristo es de tanta importancia y tiene tanto poder que Jesucristo, antes de resucitar, antes de presentarse a Dios el Padre, fue a las partes más bajas de la tierra y predicó a los espíritus que estaban en prisión. La Biblia nos dice que Jesús descendió al lugar llamado prisión de los muertos o el Hades, que era una división del paraíso del Antiguo Testamento. Eso lo hizo en esos 3 días que estuvo en el corazón de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 18 al 20, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales, versículo 20, en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8 almas, fueron salvadas por agua. Y en primera de Pedro 4:6, ahí mismo en el próximo capítulo, dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y después, si vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice: y por causa de esto, Él es Cristo, el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estos 3 versículos tienen demasiada información. Estos 3 versículos tienen demasiada revelación y son versículos que son difíciles de interpretar. Para que Jesús pudiera conquistar las regiones de la muerte, el Hades, el infierno y la tumba, Jesús tuvo que entrar en ellos.
Sobre estos versículos hay varias interpretaciones en el mundo cristiano. Unos teólogos piensan una cosa, otros piensan otras, aún eruditos bíblicos. Unos dicen que Jesús fue al infierno, predicando su victoria sobre Satanás. Otros que solamente fue el seno de Abraham para anunciar a los santos que habían creído en él la liberación de ellos, la victoria que Jesús había ganado y que los iba a liberar a ellos de ese lugar. Hay varias interpretaciones. Estas citas bíblicas no son fáciles. Es más, una de las más complicadas, uno de los más complicados versículos de la Biblia son estos que acabamos de leer. Sea lo que sea, yo no estoy aquí inclinándome especialmente a una de ellas, pero sea lo que sea, la Biblia dice que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. De eso no hay duda porque está ahí. Sea en un lado, sea en el otro, Jesús fue. Sea uno o sea otro, Jesús fue allá abajo y predicó. Entonces, sobre estos espíritus encarcelados también hay varias interpretaciones. Porque unos dicen que fueron a los antediluvianos, a los que existieron antes que viniera el diluvio. Otros que Jesús predicó a los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y de ahí la tierra se corrompió más y nacieron gigantes, nacieron personas con el ADN estropeado, dañado. Miren, hermanos, sea lo que sea, Jesús predicó a estos espíritus, sea quien sea. Yo en este estudio no me estoy inclinando a una parte, sino que estoy dejando abierto el entendimiento para que el día que Dios nos revele poder explicarlo de la manera correcta y la manera sencilla y práctica sobre estos asuntos. Pero, ¿y qué predicó Jesucristo? Esto sí puedo decirlo abiertamente. El Evangelio, predicó el Evangelio, las buenas nuevas, su victoria, su sacrificio por el pecado, que venció, que lo logró, que derramó su sangre. Miren, hermanos, por las escrituras, sabemos por las escrituras que en el momento que Jesús murió en la cruz, fue a las profundidades del Hades y liberó a todos los santos redimidos del Antiguo Testamento, porque eso le enseña la Biblia. Esto incluyó a todos los justos, desde Abel hasta el último creyente que murió antes del Calvario. Él fue allí, les anunció y después los tomó. Y esto lo vamos a enseñar ahora por las Escrituras. Todos los santos del Antiguo Testamento estaban allí, incluyendo a Abraham, todos los patriarcas, todos los creyentes, grandes y pequeños, reyes, viejos, jóvenes, todos estaban allí en el seno de Abraham. Todos los redimidos desde el día de la cruz, desde el día que murió Cristo, todos los redimidos ya pueden entrar al cielo. El medio fue y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Los santos del Antiguo Testamento murieron en fe mirando al futuro Calvario. Y hoy nosotros, los santos del Nuevo Testamento, somos redimidos porque miramos hacia atrás en el tiempo cuando Jesús fue crucificado allí en la cruz. Y esa fe
de ellos y esa fe nuestra en el sacrificio de Jesús nos redime y nos salva. ¿Entienden qué poderoso es el Evangelio de Cristo? Hermanos y amigos, el Calvario es el centro, es la línea divisora, es el lugar donde todos los redimidos nos encontramos. Los santos de todas las edades, Antiguo y Nuevo Testamento, nos reunimos a los pies de la cruz. Este es el lugar, y ponga atención a esto que voy a decir. Este es el lugar que Dios escogió para la reconciliación. Y lo repito porque esto es súper importantísimo. El lugar de reconciliación es a los pies de la cruz de Cristo. No existe otro medio, ni sistema, religión o estilo de vida que te pueda llevar a Dios, sino a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y punto. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Miren, Jesús bondadosamente llevó el mensaje de la cruz a las profundidades del Hades, pero solo al compartimiento de aquellos que habían elegido servir a Dios mientras estaban en la tierra. Al paraíso de abajo fue el Señor Jesucristo. Al paraíso donde estaba Abraham. Luego los tomó al paraíso de arriba. Llevó a todos los santos, los sacó de ese lugar, a todos aquellos que se encontraban en el seno de Abraham, en ese lugar que era el paraíso. En aquellos entonces los tomó a todos y se los llevó. Alabado sea su nombre. Ahora todos los santos, cuando un santo muere, va derechito hacia el paraíso que está allá en el tercer cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo esto le enseña la Biblia. Esto son realidades que nos enseña la Biblia. Son realidades que de lo que sucedió los 3 días que el cuerpo de Jesucristo estuvo muerto. Sobre estos asuntos hay mucho más de qué hablar y estudiar. Pero el punto que quiero hacer con toda esta explicación es que Jesús venció a la muerte, al infierno y a Satanás. Y nosotros también ganamos con todo lo que hizo Jesucristo. Vamos a la Biblia, a Efesios capítulo 4, y vamos a aprender algo poderoso que nos enseña la palabra de Dios. Efesios 4 del 8 al 10. Por lo cual dice, aquí está hablando de lo que Jesús hizo cuando descendió allá abajo y tomó a todos los santos del Antiguo Testamento. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa gente estaban cautivos allá abajo, esperando ser redimidos por Cristo. Cristo se los llevó y dio dones a los hombres, a nosotros los que estamos, a los creyentes que estamos vivos. 9. Ahora, el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. 10. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. ¿Ve?
Aquí dice que descendió, pero también se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Entonces, aquí vemos que en una mano Jesús tenía las llaves de la muerte, el infierno y del sepulcro, y en la otra tenía los dones que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son las armas secretas para derrotar a Satanás. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Escuche. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué dio estos dones? ¿Para qué dio estas cosas? ¿Para qué lo dio? ¿Para qué dio los ministerios de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, queridos hermanos, Satanás puede atacar, pero los santos serán perfeccionados. El ministerio completado y el cuerpo de Cristo edificado hasta que todos lleguemos a la perfecta unidad y sepamos perfectamente quién es Jesús. Por eso esto es lo principal de la iglesia. No estar edificando con esos mensajes plataneros que no edifican a nadie, ni alimentan a nadie, ni nutren a nadie. Seremos perfectos a su semejanza en el cielo. Jesús venció la muerte, al infierno y a Satanás, y nosotros también ganamos. Aquí Jesús vemos que equipa a los ministros con la armadura de la sangre y el poder del Espíritu Santo, y Satanás entonces se convierte en un enemigo derrotado. Todo esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Somos vencedores a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Alabado sea su nombre, no por mis propios medios, esfuerzos, sino por la gracia de Dios que trabaja en nuestras vidas. Pero gran parte de la iglesia ha perdido ya el camino. Por eso es que viven como si nada de esto fuera importante. Ellos tienen otros mensajes ahora. Ellos tienen el mensaje de los gurús modernos que le predican a la gente del mundo, que le predican a Hollywood, que le predican a los equipos de fútbol, a los equipos de basquetbol. Esos son los mensajes que utilizan. Es por eso que los valores morales brillan por su ausencia. La ética cristiana ya no es importante. Ahora, lo que es importante es mi persona, que yo disfrute de esta vida. No me interesa lo que piensen de mí, voy a disfrutar, porque al final eso es lo que me voy a llevar. Vivamos la vida porque al final moriremos y todo se acabará. Ese es el pensamiento de la gente del mundo. Pero no debe ser el de la iglesia. Pero desafortunadamente, hermanos, existen iglesias modernas
que han adoptado un estilo de vida que deshonra a Cristo y su sacrificio. Viven como si Dios no existiera. Total, dicen la mayoría de ellos, Dios es todo amor, por lo tanto todos salvarán de una manera u otra, porque Dios es amor. No importa nuestra preferencia sexual, no importa cómo usted viva, todos somos pecadores. Dios sabe que somos débiles. La sangre de Jesús nos cubre de todos los pecados. Estos son los mensajes y enseñanzas que Satanás ha infiltrado en las iglesias para que nadie se salve. Hermanos, hay iglesias enteras que se irán al infierno. Y con esto no estoy enviando a nadie al infierno porque yo no soy Dios. Dios es el único juez. Pero hay iglesias enteras que no son cristianas, sino un montón de delincuentes, charlatanes, practicantes de pecados y pura religión, nada más. ¿Y quién es el autor de los mensajes y estilo de vida moderno? ¿Quién es el autor de todas estas cosas? El diablo. Él es el autor porque no quiere que nadie se salve. Miren, vamos a Mateo, capítulo 13, y yo le voy a enseñar una revelación poderosa que el Señor Jesucristo nos enseñó sobre el diablo. Capítulo 13, versículo 25, 25, dice así. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mientras dormían los hombres, la iglesia a menudo está dormida. Y mientras estaba dormida, vino su enemigo, el enemigo de Cristo, el enemigo de la iglesia. ¿Y qué hizo este enemigo? Sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró la cizaña. El trigo sembró la cizaña. La cizaña son los apóstatas, los religiosos, los falsos hermanos, apóstoles y profetas. Pero también significa doctrinas, estilos de vidas, pensamientos, teorías, argumentos. ¿Y dónde sembró todo esto? Entre el trigo. El trigo son los cristianos genuinos. Y se fue, Satanás se fue. Él obra mayormente por medio de creyentes profesantes. Se fue, sembró la cizaña. Y entonces ahora sus instrumentos se encargarán de propagar y de enseñar la cizaña. Ahora mismo ahí en Mateo 13, vamos a leer el versículo 38 al 39 y miren lo que dice. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, los cristianos. Y la cizaña son los hijos del malo. 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, los creyentes que han nacido de nuevo y están viviendo para Cristo son los hijos del reino, la buena semilla. Y las cizañas son los hijos del malo. Muchos son hijos del diablo que estarán entre nosotros, estarán ahí mismo dentro de la iglesia. El enemigo que la sembró, la semilla mala, la doctrina, la enseñanza, la predicación, el sistema, el enemigo que sembró todo eso es el diablo. Y entienda por favor que el diablo es un ser real, un ángel caído que cuando Dios vio que en su corazón había maldad, lo expulsó inmediatamente de su presencia. Fíjense que Cristo dijo en el Nuevo Testamento y nos reveló que dice que Él vio a Satanás como caía del cielo como si fuera un rayo. ¡Puf! Porque fue expulsado del cielo en el momento que Dios vio la maldad en su corazón. Alabado sea su nombre. Él es un enemigo. No es su amigo. Este ángel caído es un enemigo de Dios. Por lo tanto, con todo lo que tenga que ver con Dios, con la iglesia, con Cristo, contra todos los planes de Dios, Él es un enemigo, un opositor. El diablo no es... Miren, esto es importante que yo lo diga porque los otros días yo estaba oyendo el testimonio de un ministro, cantante de música cristiana, que le hicieron la pregunta, ¿quién es el diablo? Y él decía, el diablo es un pensamiento malo, el diablo es una idea mala, una inclinación al mal. Pero no, eso no es cierto. El diablo no es un pensamiento ni una fuerza mala. El diablo es un ser real con millones de servidores. De hecho, la tercera parte de todos los ángeles del cielo están juntamente con él. Él no es su amigo. Él no busca el bien de nadie. Él solo quiere matar, robar y destruir. Es peligroso porque es un ser invisible. Tiene un cuerpo espiritual que se disfraza como un ángel de luz para no ser descubierto. Él no es su amigo. El sistema mundial está bajo su gobierno. De una u otra forma, gobierna y dirige todos los sistemas humanos contra Dios y los deseos de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Él no es una idea, fuerza o pensamiento malo. Él es un ser real que desea destruirlo. Él es quien siembra la cizaña. A este tema yo le titulé cizaña, porque Él es el que siembra la cizaña. Yo recuerdo en una ocasión estaba estudiando la Biblia y sentí como el Espíritu Santo quería enseñarme algo sobre el diablo. Y yo recuerdo que yo estaba leyendo Juan 8:44, donde dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. El de Jesús hablándole a los escribas y los fariseos. Y los deseos vuestro padre queréis hacer. Ellos querían matar a Jesucristo. Querían silenciarlo, querían destruirlo. Y Jesucristo había sido enviado por Dios. Y sigue diciendo Jesucristo, Él ha sido homicida desde el principio, el diablo, y no ha permanecido en la verdad. Rechazó la verdad
porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esto dijo Jesucristo de Satanás, un ser real. Y entonces, mientras yo estaba hablando, o leyendo esto, estudiando esto y analizándolo y meditándolo, me hablé a mí mismo y me dije, busca en los otros evangelios para ver qué dice sobre el diablo. Aquí en Juan, en este versículo de Juan 8:44, dice que el diablo es diablo, homicida, mentiroso, padre de mentira. Y en los otros evangelios dice que es el tentador, malo, Satanás, opositor, es malo de malo, diabólico. Es la personificación del mal, de la mentira, de la falsedad. No es tu amigo. No es amigo de nadie. Y a través de toda la Biblia aprendemos que hace guerra contra los santos. Él no es amigo de nadie. Desea la destrucción de toda la raza humana. Se opone al Evangelio de Jesucristo. Se opone a la iglesia genuina. Alabado sea su nombre. Miren, hermanos, el mismo nombre de Satanás, el mismo nombre diablo, Satanás, significa calumniador, acusador, difamador, un falso acusador que critica de manera injusta con el fin de herir, maltratar, destruir. Significa difamar y condenar, especialmente con el fin de romper alguna relación, romper la unidad. Él no es su amigo. Es todo lo malo que puede ser. Es la personificación del mal. Y utiliza todos los sistemas humanos y mundiales para engañar. Siembra ideas, pensamientos, sistemas, religiones, dogmas, doctrinas. Y le pone la mano a todo lo que puede utilizar. Tiene un sistema organizado haciendo guerra contra la iglesia del Señor. Y con esto no quiero decir que usted le tenga miedo. No le tenga miedo. Usted no tiene que tenerle miedo. Porque si usted está caminando en la luz, bajo la sangre de Cristo, está protegido y el diablo no lo puede tocar. Aquel que camina en la luz está protegido y el diablo no lo puede encontrar. El diablo no puede cruzar la línea de la sangre de Cristo. Por eso Satanás ataca la mente de los cristianos, pero el poder de Jesucristo mantiene nuestra mente saludable, fuerte, enfocada. Hay perfecta seguridad bajo la sangre de Jesús, tal como hubo perfecta seguridad cuando la sangre en los tiempos antiguos fue aplicada en los postes de las puertas allá en Egipto. O sea que bajo la sangre de Jesús estamos protegidos. El diablo y los demonios pueden ladrar o rugir, pero eso es todo lo que pueden hacer. Usted está bajo la sangre del Cordero de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que anda en luz, así como Dios está en luz. No que usted sea un religioso más, que esté en la iglesia yendo todos los domingos, siguiendo una rutina sin haber nacido de nuevo, sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. La iglesia, estoy hablando de la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo no lo puede tocar directamente? Entonces, como el diablo no lo puede tocar directamente, ¿qué hace? Planta
cizaña y todo tipo de métodos para desviar a la iglesia. ¿Qué es una cizaña? Porque hay muchos que dicen, ¿qué es una cizaña? Yo les voy a explicar qué significa una cizaña en el mundo material y qué quiso decir Jesús con cizaña. Ya yo lo he explicado, pero ahora le voy a explicar más detalladamente sobre estos asuntos. Número 1. Es una planta de tallo ramoso, hojas estrechas y espigas anchas y planas, cuyos granos contienen un principio tóxico. Crece espontáneamente en los sembrados y es muy difícil de extirpar. El trigo y la cizaña son parecidos y solo un campesino experto puede notar la diferencia. Esta información la saqué de Google. Usted puede ir a Google ahí y ver lo que es una cizaña físicamente, una planta. Ahora bien, número 2, simbólicamente, Jesús la utilizó para ilustrar una cosa, doctrina o persona. Es una doctrina o una persona que daña, perjudica o estropea a aquellas otras entre las que surge o está. Está ahí para dañar, para perjudicar, para envenenar. La cizaña es tóxica. Las cizañas son los hijos del malo, sembrados por el diablo. El diablo siembra a gente mala en el mundo, especialmente en las congregaciones, para dañar, perjudicar y estropear la obra de Dios. Mayormente se opone al Evangelio de Jesucristo. Por eso empecé este tema hablando del Evangelio de Jesucristo y de su importancia. Y en todos mis estudios yo siempre he explicado sobre todas estas cosas. O sea que si alguna persona no conoce lo suficientemente sobre el Evangelio es porque no está escuchando mis estudios, o porque no está leyendo la Biblia, o porque no está yendo a iglesia donde tiene maestros genuinos que enseñan el Evangelio. Miren, Satanás no se opone a los mensajes de motivación moderna, sino al Evangelio de Cristo. De hecho, al único mensaje que hace guerra es el Evangelio de Jesucristo. Si usted no sabe lo que es el Evangelio después de tanto tiempo en la iglesia, hermanos, usted tiene que nacer de nuevo. La cizaña es una de las plagas que los campesinos tienen que estar combatiendo constantemente. Crece espontáneamente y sus granos son tóxicos. Al principio se parecen tanto al trigo que es imposible distinguir del trigo a la cizaña. Entonces cuando echan espigas se le distingue inmediatamente. O sea, cuando dan el fruto, cuando echan espigas se les distingue inmediatamente. Pero para entonces ya se ha enredado las raíces de forma que se hace imposible arrancarlas sin hacerle daño al trigo. Por lo tanto, ¿qué hacen los campesinos? Las dejan crecer juntamente hasta el tiempo de la siega. Esto lo enseñó Jesucristo. Y curiosamente, los judíos le llamaban a la cizaña trigo bastardo.
¿Por qué? Se parece tanto al trigo que es difícil distinguirlo. Si una persona come el grano de la cizaña, le causará mareos, náuseas y tendrá efectos narcóticos si lo consume en pequeñas cantidades. Su sabor es amargo y desagradable. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué significa todo esto? Que los efectos de la cizaña lo van a marear, confundir, drogar, lo van a adormecer. Usted se sentirá amargado, frustrado por los efectos del tóxico de la cizaña. Hermanos, por favor abra los ojos y el entendimiento, que lo que les estoy predicando aquí es pura sabiduría del cielo. Alabamos sea su nombre. Fíjense que hoy día en la India, una de las amenazas más temidas son cuando una persona le dice al campesino: te voy a sembrar cizaña en tu campo. Porque el campesino sabe que la mayoría de trigo se perderá si alguien siembra una semilla de cizaña. Y en los tiempos de Roma, en el gobierno romano, que duró alrededor de 800 años, se prohibía y era un crimen castigado por la ley sembrar cizaña en el campo de tu vecino. El mal de la cizaña ya desde hace mucho tiempo está en la iglesia. Este mal, este narcótico, desde hace mucho tiempo está en nuestras iglesias. ¿Y qué dijo Jesucristo qué dijo Jesucristo? Dice: deja que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogerlo en mi granero. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Los valores morales en la iglesia moderna están todos por el piso. Gran parte de la iglesia perdió el norte desde hace muchos años. La iglesia hoy día, no todas, son como un club de entretenimiento, como un club donde hacemos relaciones personales, donde estrenamos vestidos, trajes, corbatas, zapatos y autos. Lo que Dios aborrecía y llamaba pecado en el pasado, sigue siendo pecado hoy día. La cizaña ha tenido éxito haciendo su trabajo. Miren, el hecho de que estemos viviendo en la gracia, y aquí es donde gran parte de la iglesia moderna falla, no quiere decir, el hecho de que estemos viviendo en la gracia no quiere decir que los valores morales que nos enseña la ley de Moisés no estén vigentes hoy. La ley ya pasó, el antiguo pacto ya pasó, pero los valores morales son eternos. La ley dice: no robarás, y robar es pecado y siempre lo será. Y la ley dice: no matarás, y matar es pecado y siempre lo será, porque los valores morales son eternos.
Esto es solo para yo poner un ejemplo. En la gracia, nosotros los creyentes tenemos mucho más responsabilidad y deber de caminar bajo los principios morales que nos enseña la ley. Principios morales. Nuestra responsabilidad es mayor. Pero esto ya no importa. Y muchos dicen para calmar sus conciencias. Yo los he oído que dicen, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Hermanos, yo lo digo con temor. Hay muchos perros que ya no ladran y no entienden la gracia. No entienden la gracia. En el libro de Hebreos, no sé si es el capítulo 6 o el 9, dice que si en la ley de Moisés, con 1 o 2 o 3 testigos, la persona moría, dice, cuánto más el que pisoteare la sangre del Cordero de Dios, alabado sea su nombre. O sea que ahora somos más responsables. Pero te dicen, es donde abunda el pecado, abunda la gracia, porque Pablo lo dijo. Pero no han interpretado correctamente. En las iglesias religiosas, si usted le predica santidad y un estilo de vida santo, te dirán, hermano, estás predicando legalismo. Pero escuche, vivir una vida santa y recta ante Dios y los hombres no es legalismo, sino lo que Dios demanda de todos los creyentes. Legalismo es querer ser salvos por medio de leyes, reglas o ritos. Legalismo es querer alcanzar la salvación por medio de mi propia justicia. En otras palabras, soy mejor que otro porque yo obro mejor y más obras de justicia que el otro. Eso es legalismo. Pero vivir para Dios por medio de Cristo en santidad, honor y justicia no es legalismo. Es lo que Dios desea y demanda de todos los hombres. Hoy día te dicen, una vez salvo, siempre salvo, una vez en la gracia, siempre en la gracia. No, no es cierto, mis queridos hermanos. No es cierto. Miren, Primera de Pedro. Y yo creo que con esto voy a terminar, de lo contrario voy a seguir avanzando, voy a seguir explicando esto y el tema se va a hacer muy amplio, pero bueno. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 al 17, mira lo que dice. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. 17. Y si invocáis al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto no tiene explicación. Esto está claro. Dios es santo.
Por lo tanto, debemos ser santos también en todo lo que hacemos, pensamos, o hablamos, o predicamos, o enseñamos. Debemos ser santos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 21. Dice: así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil al Señor, y preparado para toda buena obra. Pablo dijo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la palabra iniquidad, ahí en el mismo versículo 19, al final dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En 2 de Timoteo 2:19, la última parte. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y la palabra iniquidad significa violación de los estándares de Dios. Iniquidad, injusticia, maldad, injuria, injusticia, injusto, malo. Nuestro estilo de vida debe ser dedicado a Dios. Los cristianos debemos vivir apartados del sistema del mundo para vivir para Dios, separados. Debemos tomar este cuerpo y dedicarlo para Dios. Hemos sido apartados para Dios, para vivir para Dios y los deseos y la voluntad de Dios. Eso es lo que significa ser santos. Todo esto se hace a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, a través de Jesús, vivimos para Dios. Entonces Pablo dice ahí, como lo leímos, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿De qué cosas nos tenemos que limpiar? Bueno, ahí Pablo, en los capítulos antes, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, y también a través de todas sus epístolas, él explica siempre de qué cosas tenemos que limpiarnos. Yo los voy a dejar hoy con este tema. En el próximo tema yo voy a seguir tratando esta misma línea de pensamiento, porque tengo que hablar muchos asuntos que les dije al principio, que no pude tocarlos hoy, pero lo voy a titular al próximo: de qué cosas debemos limpiarnos, y ahí voy a entrar a profundizar en diferentes tipos de cuestiones en la iglesia, de nuestra vida, del evangelio, del fruto de los falsos apóstoles, del fruto de lo que hace la falsa doctrina, y ahí voy a empezar a abundar en 1000 cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy yo los dejo con este tema porque reconozco que me he extendido bastante. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.